Hola, soy Jorge Vaz y esto es RPM Racing 5 Podcast Motor. ¿Qué tal? Hola mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor, una conversación de tuercas para tuercas que se hace posible gracias a Aventura Motors, Gabuti Corse, Sportcar 390 y nuestros amigos de Hot Wheels. Y el día de hoy quiero conversar justamente con un amigo de hace muchos años. Nos habíamos perdido la pista un poco porque, claro, está un tanto alejado del motorsport actualmente, pero claramente hay muchas historias que contar. Y es por eso que se conecta con nosotros Jorge Vaz. Ya podemos decir expiloto, no sé si ya, aunque el expiloto siempre yo he dicho que queda con algo ahí que siempre es piloto, el piloto siempre es piloto, pero bueno, fue piloto de la Fórmula Nissan acá en Chile, Fórmula 2 Italian Trophy en Italia, y de eso vamos a estar conversando justamente. Bienvenido, Jorge Vaz, a RPM Racing 5 Podcast Motor. ¿Cómo está ahí? Muy bien, Nico, ¿y tú? Muchos años sin conversar y sin poder estar efectivamente en el mundo tuerca. Hoy día estoy viviendo en La Serena y voy de repente a Guachalalume y me baja la nostalgia, mira, con todo. De más. Oye, en La Serena tenemos varias historias ahí que contar después, pero las vamos a desclasificar más tardecito. Dejo ahí el spoiler. Sí, pues alejado de las pistas. Sobre ex-piloto, ¿sí? Ahora soy piloto, pero de avión. Soy piloto privado de avión, vuelo en el Club Aéreo La Serena. Así que de una máquina a otra, pero todavía algo me dio en los fierros. Volando un poco más alto ahora. Pero yo decía lo de piloto y versus expiloto, porque pasa mucho en este mundo del motorsport que hay pilotos que dicen no, voy a colgar los guantes y el casco, me retiro, no corro más, y siempre hay alguna oportunidad para volver, siempre hay alguna invitación, alguna cosita, y yo creo que el piloto siempre sigue siendo piloto porque no puede ser que se te dejen de gustar los fierros de la noche a la mañana. Me decía que ves con nostalgia un poco el circuito de Guachalalume. ¿Qué te pasa hoy día fuera de las pistas al ver, por ejemplo, motorsport, al recordar esos tiempos de piloto corriendo en Europa, por ejemplo? ¿Cómo lo ves desde la otra vereda ahora? No, obviamente siempre da nostalgia, porque al final, como hace más de 10 años que no me subo a un auto de carrera para correr, y obviamente eso fue una parte tan importante de mi vida, o sea, fue un capítulo de mi vida demasiado importante, que respirar era lo único que hacía durante muchos años. Entonces, obviamente ya al principio cuando lo dejé era como que todavía era parte de mí, y poco a poco ya empezó a quedar como en una vida pasada. Pero obviamente cada vez que me acerco, cada vez que, como te digo, voy al autódromo, acá a Guachalalume voy regularmente a ver en qué anda, y siguen los mismos locos de siempre. A ver, pero pregunta difícil. Si mañana sonara el teléfono, te mandan un WhatsApp, Jorge, te tengo una invitación ahí para correr, no sé, en una categoría, una Porsche Cup, en una categoría carrozados, en algún circuito, como piloto invitado, para girar unas par de vueltas por equipo porque es una endurance o lo que sea. ¿Qué decís? Tengo el bolso hecho ya. Ah, ya, esto. ¿Viste? Sí, esto de expiloto. Sí, no, obvio. Ya. O sea, probablemente voy a dar la cacha. De más. Pero claro, pero es que distinto es a que dijera, pucha, no sé, es que estoy tan fuera de training, déjame pensarlo, pero ya, tu respuesta visceral fue tengo el bolso hecho, por lo tanto ya estamos claros que no te hay alejado al 100%. Sí. O sea, pero repito, voy, o sea, no me tengan fe, si ven esto y me van a invitar, no me tengan fe, pero lo voy a pasar bien. Ya, por favor invítenme, pero claro, cero fe. Claro. Ya, pero ya cachaste, ya la gente que está viendo este capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor cachó en la indirecta. Gente, si quieren invitar a alguien para correr, aquí está Jorge Vaz, que tiene el bolso hecho, con amplia experiencia en el motorsport, tanto nacional como internacional. Por lo tanto, él se tiene poca fe. No sé, habría que verlo en pista ahora qué tan oxidado está, pero siempre se puede echar un poco de W40 en las muñecas y ya está, vamos para adelante nomás. Sí, de más. Oye, a propósito de experiencia... probablemente. Pero... Mira, con el tiempo a todos nos ha sumado un poco de lastre la vida, así que no hay problema. Oye, Jorge, a propósito de esto de experiencia internacional,
conversábamos fuera de cámara sobre esto de que fuiste uno de los pilotos chilenos que cruzó fronteras, que corrió en Europa, pero en un tiempo un poco como a destiempo, por decirlo así, generacionalmente hablando. Hubo una generación anterior a la tuya, donde hubo varios pilotos que estuvieron corriendo en el extranjero. Posterior a ti también hubo una generación, y hasta el día de hoy hay pilotos corriendo también en el extranjero, en distintas categorías del motorsport. Pero cuando tú estuviste corriendo en Europa, estabas como solo un poco, como chileno en el mundo. ¿Cómo fue ese camino? Porque en el fondo partiste corriendo acá en Chile en la recordadísima, para los que nos gusta el automovilismo de pista, recordadísima Fórmula Nissan, donde recorrimos Chile y pucha que lo pasamos bien. Y luego diste el paso a lo que era la Pan-Am GP Series. Pan-Am, sí. ¿Sí? Y de ahí como que ese crecimiento en la fórmula te llevó a correr la F2 Italian Trophy. En un auto que, digámoslo, y paso el dato inmediatamente, tenía logos de Racing 5 en ese auto. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue esa escalera que fuiste viviendo y verte de repente como en pistas europeas, en una categoría italiana, hablando en italiano, dando entrevistas en italiano? Yo me acuerdo de esa época. ¿Cómo lo viviste? Una locura. Sí, bueno, claro, efectivamente fue todo muy rápido y normalmente así sucede, como que no tenéis mucho tiempo para llegar arriba. Entonces siempre esa escala es súper acelerada. Claro, estábamos en la Fórmula Nissan corriendo con, yo creo que de los mejores pilotos que han pasado por Chile. Estaba José Luis Rifo, obviamente estaba el PPA Cigalupo en ese minuto también, Pedro Debó, Martín Escuncio, estaba Martín, Pablo Donoso. Martín, no sé si corrió toda la categoría. Pero Pablo corrió una fecha a propósito de Guacharalume, en la recordadísima fecha de Guacharalume, Martín Escuncio versus Pablo Donoso, que fue un carrerón. Sí, carrerón. De las mejores carreras en las que he estado. Impresionante. Sí. Y yo estaba ahí atrasito, justo. Sí. Sí. No, habían tremendos pilotos. Estaba el Benja Moró, me acuerdo. Estaba la Roquette con su auto nuevo. Exactamente. Con su auto que habían desarrollado ellos. Estaba el Felipe Schmauk. Corrió también, pero no sé si estaba en esa. Corrió esporádicamente. Felipe estaba corriendo en Argentina. Sí. Estaba corriendo en Argentina en esa época. Matías Horta estuvo metido también en la fórmula. Estuvo Matías Horta también. Entonces eran muchos pilotos muy buenos que se sacaban la cresta todo adelante. Sí. Y ese año fueron 2 años que se corrieron 2 campeonatos por año, el de apertura y el de clausura, ¿te acordáis? Sí. Y justo en entre medio de los TIDA, los March, era un espectáculo donde íbamos y hacíamos largadas protocolares en las plazas de las ciudades. No, sí, insisto, de que lo pasamos bien, lo pasamos súper bien. Sí, no, y viajamos por todos lados, corrimos en Quilpué, en Temuco, en Concepción, ¿te acordáis que hicimos como un autódromo medio improvisado? Uy, de eso no me acuerdo. ¿Ya? ¿No te acordás? De eso no me acuerdo, no. Pero Temuco me acuerdo perfecto, Guacharalume me acuerdo, Quilpué, San Antonio. Corrimos en una feria que hacía la INACAP, ¿te acordáis? En el Parque O'Higgins, sí. El Parque O'Higgins. Sí. Esa opción. No. Ya, bueno, yo digo, a propósito, para aclarar un poco también el panorama, yo digo como que lo pasamos bien y estuvimos metidos porque en mi caso particular, como Racing 5, yo era un poco juez y parte, porque iba como medio, como Racing 5, pero también apoyaba un poco la producción con la gente de Nissan. Entonces, claro, iba un equipo por prensa de Racing 5 y yo iba como con los Nissan, digamos. Entonces me tocaba irme de repente antes y vivir toda la previa de la cuestión, y estar en las largadas protocolares y hacer un montón de cosas como extra lo que es ser medio. Entonces también me sentía como parte de la producción, trabajábamos ahí codo a codo y por eso hicimos tantas cosas finalmente en esa categoría. No, y al final igual se forman los lazos entre la prensa, o sea, estamos todos mezclados, pues si somos todos parte del show, al final estamos todos echándole para adelante, pues. Exactamente. Y ya, pues, y ese año entonces, el de apertura y el de clausura, claro, José Luis Rifo ganó el de apertura y yo sin ganar ninguna carrera en el de clausura salí campeón.
porque anduve mira. siempre ahí, segundo, tercero, Claro. cuarto, segundo, tercero. A lo George Russell. Justamente. Entonces, salgo campeón sin esperármelo ni nada. Y nos invitan en la FIA latinoamericana a mandarnos a premiar a los campeones de las categorías de toda Latinoamérica. Y ahí conocemos el proyecto del Pan Am GP Series, que estaba recién empezando, que se estaban trayendo los Tatus, ¿cierto? Exacto. Los Abarth de Italia, que ya se estaban un poco como, no sé si dando de baja, pero estaban, era como tercer año que se corría la Fórmula Abarth en Italia y querían expandirlo a distintos lugares. Se fue la Fórmula Abarth a Asia y se trajo la Fórmula Abarth a Latinoamérica. Y era una categoría avalada por Ferrari y nada, pues el medio show. Y ahí, por suerte, como mi papá es igual de loco que todos nosotros, dijo, vamos. Y fuimos a probar el auto a México. Me fue bien en las pruebas. Anduve bien, hice buenos tiempos y todo. Y ahí las cosas se empezaron a dar. Conseguimos auspicio, nos auspició Panama Jack. Sí. Y nos fuimos ahí a Latinoamérica sin entender nada. O sea, yo nunca había manejado un auto que no fuera de estos Fórmula 3 que está bien, eran buenos autos y todo, pero no lo otro era una nave espacial, o sea, fibra, carbono, caja secuencial. Totalmente. O sea, era 20 escalones más de los que yo estaba acostumbrado. Y corrí ese primer año del Pan Am GP Series y fue un aprendizaje gigante. O sea, partí trompeándome todas las carreras y terminé la última carrera ganando acá en La Serena. Entonces, a propósito, convengámoslo, que tú lo acabas de mencionar a tu padre, que igual de loco dijiste, sí, pues efectivamente, porque no conforme con que participaras en la categoría y como armar la estructura para participar, en algún momento se les pasó por la mente, oye, ¿y si traemos una carrera a Chile? Que fue la carrera de Guacharalume. Traer la Pan Am GP Series a Chile también fue un ¿cómo se llama? Un hito súper relevante que un poco en la historia motorsport nacional pasa medio colado, pero para los que estábamos ahí adentro nos dimos cuenta del tremendo impacto que significó traer una categoría de carácter latinoamericano con pilotos de distintos países de Latinoamérica al circuito de Guacharalume en La Serena, con estos autos que no se habían visto hasta el momento de esas características acá en Chile, y finalmente que ganaste esa fecha además. ¿Cómo se sintió ganar en casa ese día? Que claro, fue como literal una locura. El fin de semana fue una locura completa. Una locura. Llegamos como desde el miércoles que estuvimos haciendo show, nos paramos en la Avenida del Mar, pusimos los autos de carrera, andábamos con un Ferrari de Pace Car. ¿Cómo olvidar cuando fuimos? ¿Te acuerdas que fuimos a repartir flyers en la noche anterior a la carrera en la Avenida del Mar con el Ferrari? Y era un espectáculo, Ferrari, era un escándalo de la Avenida del Mar. Dos fórmulas en carro, parando el tránsito. Teníamos un escándalo. Perdón, realmente... gente de La Serena que estaba veraneando. ¿Eso fue el año 2012? ¿Por ahí? 2012. Gente que veraneó en La Serena. Sí, gente que veraneó en La Serena en el 2012. Perdón por los tacos y el escándalo que armamos en la Avenida del Mar, pero claramente un par de Fórmula y un Ferrari, y nosotros subíamos, nos bajábamos, grabábamos, repartíamos flyers, juntábamos a la gente. No me acuerdo qué otro auto había, pero también había otro auto más, también rico, así, de ese estilo, haciendo show, parando a la gente en los autos, preguntándonos qué era esto, porque en el fondo, claro, veían estas naves espaciales arriba de un carro y decían, ¿qué onda? Hay un show de la Fórmula 1 y nosotros como, puta, casi un poquito show de la Fórmula 1. Un poquito, pero la P menos. Sí. y ya, pues, y ahí, ese día, esa clasificación yo creo que es de mis recuerdos, de mis mejores recuerdos de correr en auto.
me acuerdo que en base a todos los pronósticos y todo, el tiempo iba a estar en, ponte tú, 50, no me acuerdo el número exacto, pero 50-0-0, ponte tú. ¿Ya? Y era prácticamente imposible bajar el 50. ¿Ya? O era, ponte tú, 49 y era imposible bajar el 49. Y yo en la última vuelta de la clasificación, así te juro, ahora lo recuerdo y es como que ahora que está de moda como todo el tema del flow y el flow state y todo eso como de esa otra como sintonía, yo te juro que todavía me acuerdo y como que me da así como nervio. Esa vuelta fue la mejor vuelta que he hecho en mi vida. Wow. Y hice 40 no me acuerdo si era 49.8 o 48.9, pero básicamente era bajar ese número que era imposible bajar. Wow. Guardando todas las proporciones y con todo el respeto del mundo, pero claro, me acordé como de esa típica declaración de escena cuando dice, no, yo en Mónaco me sentía entre un túnel, así como que todo me salía, como que alcanzaste como ese momento de decir, loco, me está saliendo todo y voy a fondo y me está saliendo todo. Y voy a fondo, claro. Wow. Y después la carrera y toda la cuestión, y haber ganado la carrera, no, fue una locura. Y claro, y este año fue mucho crecimiento, mucho aprendizaje. Corrimos en México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Estados Unidos. Corrimos en todos lados. Y viajando, no sé, fue te juro que alucinante. Y de ahí viene como esa segunda pata de la locura de decir, ya, como que nos fue bien acá. No, corrí 2 años del Panam. ¿Ya? Corrí 2 años del Panam. Salí las 2 veces. La primera vez salí como cuarto, ponte tú, en el campeonato. Y la segunda vez salí segundo en el campeonato. Y ahí... ¿Quiénes eran tus rivales a vencer? Cambiaron durante los 2 años. Estudió Sebastián Merchán, ya, perfecto, que es un piloto muy experimentado. Estuvo Becky, estuvo Fuoco, que era un italiano que era de la Ferrari Drivers Academy, no sé qué cuestión, que era extraordinario también. Perdón, ¿ese Fuoco es el mismo que está corriendo, por ejemplo, en Endurance ahora? Ya. Ese mismo, sí. Ya. Estuvo Esteban, ¿cómo se llama este mexicano? Esteban... Oye, me pierdo de los nombres, ya se me olvidó. Me recordáis cuando como que me desbloqueáis nombres así heavy, pero... Sí. Había un Esteban algo, que era un mexicano que después fue tercer piloto en la Fórmula 1. Ah, mira. ¿Guerrieri? ¿Gutiérrez? ¿Esteban Gutiérrez? Esteban Gutiérrez. ¿Corrió en la Panam? Corrió 2 fechas. Mira. Sí. Yo a Esteban Gutiérrez lo entrevisté cuando vino a Chile una vez. Sí, que efectivamente fue piloto de Fórmula 1, reserva. ¿Pero fue piloto o solo No, fue piloto y reserva, pero corrió. Entonces no es ese, ¿no? No, pero bueno, no sé, habían pilotos que en el fondo, con que Fuoco, por ejemplo, esté corriendo todavía y esté en la Endurance, ya también ahí como que empezáis a hacer esa relación de que hay nombres que se mantuvieron en el motorsport y que después obviamente van migrando a distintas categorías. Después de ese paso por la Panam, en tu caso, ¿hubo algún momento de decir, hasta aquí llegamos, este es nuestro techo, nos devolvemos a Chile? ¿Cuáles fueron esas conversas internas, digamos? Corrimos 2 años el Panam y ahí fue como ya, pues, oye, ¿qué hacemos? Pues, corro un tercer año en el Panam, me voy a Estados Unidos y ahí estuvimos viendo y estuvimos como revisando varias alternativas con el equipo. Estuvimos a punto de irnos a la Mazda en Estados Unidos en esa época. Y
Y finalmente, por un tema de lucas y todo, decidimos irnos a correr esta categoría que era italiana, local, pero con como harto renombre y que la gracia era que corrían los mismos autos. También eran las Fórmula Abarth, ¿cachai? Y ahí pasó una cuestión bien extraña, porque era el último año que se iba a correr la Fórmula Abarth en Italia, ¿cachai? Pero no tuvieron la suficiente cantidad de pilotos para que fuera oficialmente la Fórmula Abarth. ¿Ya? Entonces no contó como campeonato. Y yo gané la Fórmula Abarth, pero no contó como campeonato porque no había suficientes pilotos. Chuta, y quedé segundo en la general, porque esta era una categoría de fórmula, pero que corrían distintas categorías dentro de la misma carrera. Perfecto. Nosotros compartíamos pista con los Fórmula Renault antiguos, con los Fórmula 3 antiguos, y nosotros éramos los Fórmula Abarth. Entonces eran 3 categorías, de las cuales eran todos fundidos juntos, como las carreras de endurance y todo eso, ¿cachai? Donde los Fórmula Renault eran mucho más rápidos en la recta, pero tenían más caballos, pero eran mucho más lentos en las curvas. Los Fórmula 3 eran muchísimo más rápidos en todo sentido, y nosotros éramos más que el Renault y menos que el Fórmula 3, ¿cachai? Pero muy entretenido, porque en el fondo en algunos circuitos nosotros éramos mucho más rápidos que todos, en otros circuitos ¿cachai? Entonces fue súper entretenido, y ahí yo salí segundo en ese campeonato absoluto, y gané la categoría Fórmula Abarth, pero que finalmente no contó como campeonato Fórmula Abarth porque no cumplía con los requisitos. Con los requisitos de número de piloto, digamos. Claro, y piensa que la Fórmula Abarth en sus primeros años en Italia tenía 40 pilotos, 45 pilotos. O sea, había fines de semana que habían pilotos que no clasificaban a la carrera. ¡Wow! Sí. Heavy. No, una locura. Pero me imagino que esos pilotos fueron migrando a otras categorías y finalmente estamos hablando hace más de 10 años. Sí. Entonces, cuando yo corrí fue el 2014 y la Fórmula Abarth corrió, si no me equivoco, 5 o 6 años. O sea, estamos hablando del 2010 y antes, 2009, por ahí. ¿Y de ahí qué pasó con este segundo lugar como no oficial, pero sí oficial y campeón? ¿Qué pasó con eso después? Como que así como con esos galardones y con eso como decir, wow, me fue bien, pero chuta, no cuento este campeonato. Mira, muy bien. Ahí un poco lo difícil, y lo que pasó fue que, claro, me había ido bien, me había, por decirlo de alguna manera, consagrado, ¿cierto? Había ganado carrera y todo. Gané en Paul Ricard, gané en Monza. Y no conseguí más auspicios de los que ya tenía. Y tú, ¿cachai? Que tú estabas radicado en Italia. Yo estaba radicado en Italia. Yo estaba estudiando ingeniería en esa época todavía. Congelé un semestre para irme a Italia. Entonces también era como que, chuta, se estaba atrasando mi estudio, no era fácil. Y congelé un semestre. El campeonato tenía, si no me equivoco, 8 carreras, de las cuales 6 calzaban dentro del primer semestre académico. Perfecto. Y las otras 2 eran durante el segundo semestre. Entonces, en el segundo semestre viajé solamente para las carreras. El primer semestre me quedé allá y todo. Y claro, entonces me había ido bien. Era una categoría que no era de las top, ni mucho menos. Y también, porque la gente se confunde cuando yo les digo ahora que corrí la F2. Sí, po. Porque hoy día la F2 es la categoría que corre con la Fórmula 1, ¿cachai? No estaba ordenada esta escalera de las fórmulas. No estaba homologado. Entonces estaba la Eurocup. De hecho, perdón, hay un paréntesis, porque por ejemplo, cuando vino la Pan Am GP Series, que en estricto rigor, llevándolo como a la escalera, podría ser como un Fórmula 4, corría en ese, compartió fecha con nuestra Fórmula 3, pero nuestra Fórmula 3 es inferior a esos Fórmula 4, entonces uno como decía, ¿cómo los Fórmula 4 son más rápidos y mejores que los Fórmula 3? Bueno, porque no estaba como homologado todo esto de cómo deben llamarse y numerarse las fórmulas. En el caso tuyo, cuando tú corriste, era la F2 Italian Trophy,
pero en estricto rigor, si lo metíamos ahora como en términos de la potencia, el tipo de auto, etcétera, sería como un Fórmula 4, ¿sí? De hecho, el Tatus Abarth es el mismo motor que el Tatus Fórmula 4. Es el mismo chasis. Es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es, ponte tú que no sé, pues, la Fórmula 4 por reglamento tiene un alerón trasero solamente. Y el Tatus tenía 2 cuerpos. El alerón delantero es de un cuerpo también y el Tatus era de 3 cuerpos. ¿Cachai? Como que son cambios pequeños. Los Fórmula 4 ahora son todos paddle shift. Y el Tatus era con palanca. Era secuencial, pero era con palanca. Entonces, claro, de hecho nosotros compartimos la mitad del campeonato con el primer año de la Fórmula 4 italiana. Ah, perfecto. Que ese fue el campeonato que ganó Stroll. O sea, yo compartía pista con Stroll, no en la misma carrera, pero sí en la misma fecha. ¿Cachai? Entonces llegábamos nosotros en nuestra van, con nuestro camioncito y todo, y llegaba Stroll con todo su paddock que con su camión. Su paddock, que eran 4 camiones que se estacionaban uno al lado del otro, se conectaban en un transformer y... Claro. Esa Navidad creo que Lance Stroll le dio al papá un autito de carrera y le regaló un Fórmula 4 con 4 camiones. Justamente. Sí. Problemas de gente con plata. Y... Claro. Ya, y después, espérate, ¿y esos mismos autos son los que después llegaron a Chile? Como mismos autos son los que después llegaron a Chile. Exacto. ¿Cómo se llamaba al principio de la categoría? Antes de que fuera Coda Sur. Tenía otro nombre, no me puedo acordar. Fórmula Total by Dunlop. Pero no tenía un número, no eran Fórmula nada. No, era sin número. Porque justamente ese año, el que yo corrí estaba ordenando la casa. Fue el año que se ordenó todo el tema. Y ahí se empezaron a cerrar las categorías. Porque claro, existía, por ejemplo, la Fórmula Renault, que era europea, que era la que yo estaba viendo para correr, pero que costaba, no sé, 4 veces lo que yo tenía. ¿Cachai? Y el problema es que nos conseguimos con mi papá y con mi familia, nos conseguimos el mismo auspicio que yo tenía. ¿Cachai? Entonces no pude escalar. Y para correr nuevamente lo mismo, era como chutar. En el fondo estoy congelando la U, estoy tomando todas estas decisiones. Vale la pena para repetirme el plato, por decirlo así, y ahí fue donde decidí que no, y que ya había llegado mi minuto. Volví, corrí y ahí partí corriendo nuevamente acá en Chile, corrí también en Costa Rica un par de carreras de un campeonato de eran unos NASCAR, pero que corrían en pista, bien entretenido en Costa Rica. Ahora, esos autos, tú dijiste, volví a correr en Chile, pero en el fondo te viniste casi como con el auto puesto, porque llegaste a Chile a correr Fórmula, que era lo mismo Fórmula que estaban corriendo en Italia, con algunas modificaciones, ¿o no? Ahora, como la estructura, algo tenía muy similar, ¿o no eran los mismos? No, yo no corrí esa categoría. Ah, ya, perfecto. Cuando llegué de vuelta a Chile, corrí en la TP Race. Sí. Que eran multimarca 1.6, y ahí corrí en el equipo Citroën 2 años. Y durante este año fue donde se cuajó en el fondo esta opción para hacer la Fórmula Total. Claro. Dunlop, by no sé qué. Muchas marcas que después se fueron. Sí. Y ahí, claro, fue donde nosotros nos trajimos con Rodrigo Bernales, con ahí un grupo, nos trajimos estos fórmulas y armamos la categoría. Y ahí fue donde se metió Scuncio con un equipo, nos metimos nosotros, y se metieron algunos otros, Ambiao, por ejemplo, como antesala de lo que después está, ahora haciendo el Nico. Sí, pues Nico está en Estados Unidos corriendo. Bueno, y ahí esa es la parte como más triste de esta historia, la que más me da más pena, porque en el fondo todo este cuento hace que hoy día en Chile tengamos una de las mejores generaciones de fórmulas guardadas en Garage. Porque fue una categoría que, claro, está Total, después mutó como a Fórmula Coda Sur, que eran estos Fórmula 4, insisto, que se hicieron algunos ajustes, entiendo también, para como
coincidir de mejor manera con la realidad local en términos presupuestarios, porque eran autos carísimos de mantener, todo muy fibra de carbono, benzina y combustibles muy, muy de alta tecnología. Se hicieron ciertas modificaciones, motor, computador y ciertas piezas para que se pudieran después reemplazar por fibra de vidrio y usar combustible normal, digamos, para abaratar También costos. entendiendo que eran autos antiguos, entonces, claro, esto fue el 2017, 18. Autos que fueron de la Ferrari Driving Academy. Sí, pues, fueron. De hecho, lo existe mismo. el auto. Uno de los autos fue el que tiene hasta el día, nadie se lo ha querido borrar, pero tiene como un auto de Max Verstappen. Hay un auto que tiene como está inscrito por dentro que dice Max Verstappen, nadie se lo ha querido borrar, obviamente, y creo que también es parte de, y aquí vamos a clasificar un poquito, es parte un poco de la historia oculta de Max Verstappen, porque en el fondo como que no está como reconocido de que haya corrido esa categoría por un tema de edad, hay todo un rollo, el efecto Verstappen que se le denomina porque obtuvo la superlicencia antes del tiempo, hay todo un cuento que es una teleserie que podríamos desarrollar en otro momento, pero efectivamente dentro de la historia real de Max Verstappen es que corrió unos autos. Esa categoría que fue, porque esos autos se llevaron a Estados Unidos para hacer una Winter Cup. Claro, sí. ¿Cachai? Y durante esa Winter Cup, efectivamente, se entregaron puntos de superlicencia con los que Max Verstappen después pudo llegar a la Fórmula 1. Exactamente. Estamos hablando, pero como te digo, eso debe haber sido 2012 o 3, no puede ser. 2016 debe haber sido. ¿Sí? 2016, 2017. Porque yo corrí el 2014 allá. Sí. Y esto fue posterior. Debe haber sido 2015 o 2016. Claro. Y después de eso nosotros nos trajimos estos autos. Entonces, obviamente ahora lo que pasa también, y un poco las modificaciones que se le han estado haciendo a estos autos, es porque son autos que tienen más de 10 años, pues, ¿cachai? Entonces ya las piezas no existen, la fábrica no las hace. Entonces, obviamente, no tienen halo, no tienen el halo que hoy día se utilizan los monoplazas. Ahora, sí está sirviendo muy bien como autos de entrenamiento para los pilotos chilenos que tenemos corriendo en el extranjero. O sea, hemos visto girar en circuito al Nico Enviado cuando está en Chile en esos autos, al Clemente Huerta en esos autos, al Agustín Sepúlveda en esos autos. Hemos visto varios pilotos que han podido probar fórmulas más potentes y más grandes, digamos, porque están acá en Chile. Lamentablemente esa categoría finalmente no prosperó. Coincidieron muchos factores para que la cosa no siguiera, entre, bueno, obviamente el interés por parte de las marcas, coincidió también con periodos medios complejos para el autódromo de Codegua, en términos de que se abre, se cierra, se clausura, que permiso, que no hay permiso. Obviamente eso también aleja a las marcas, aleja al público, a la organización, a la producción. De hecho, me acuerdo una carrera que no sabíamos si íbamos a poder correr o no hasta el mismo día que estábamos ahí en el entrenamiento. O sea, no lo clausuraron o no lo clausuraron, no sé qué, esperando que llegara como el papel que decía que sí podíamos, que no podíamos. Sí. Tuvimos que adaptarle escape a esos autos, que era era un pecado la cuestión. Sí, y le tuvimos que adaptar unos ¿cómo se llama? Muffler así. Gigante para atrás, una hueá horrible. De más, sí. Ahora, ahí hay un tema, y hay un tema que me encantaría que en algún momento se dieran estas condiciones, así como se dio la tormenta perfecta para mal, en que coincidió todo para que esta categoría no continuara. Ojalá se dieran las cosas, se alinearan los planetas, para que en algún momento podamos sacar todos esos autos que están en talleres, que están en garage, que están guardados, que son autos altamente competitivos, que dan mucho espectáculo, que de repente se ven en algún track day, se ven en algún evento, se ven en entrenamiento, pero armar una grilla con esos monoplazas, de verdad que es un lujo verlos. Me tocó vivirlos muy de cerca, me ha tocado incluso hasta subirme a esos autos y es una maravilla. Entonces, ojalá en algún momento se den esas condiciones para poder ver nuevamente una grilla que no quede solamente en el recuerdo, porque pucha que son ricos esos autos. Sí, y también pasa que acá no estábamos acostumbrados tampoco a autos. Hoy día ya estamos un poco más acostumbrados, como que han traído algunos Praga, no sé qué cosa, claro. Y autos un poco más potentes, pero yo me acuerdo en algún minuto fui a un track day en uno de esos autos, cuando estábamos corriendo acá esta categoría, fui como invitado, por decirlo así, a un Cars and Coffee o algo de ese estilo. Y claro, y estaban todos los Ferrari y todas las cuestiones que sacan a pasear en esos eventos.
Y cuando yo decía, no, este auto tiene 190 caballos, de no sé qué, poquito. todos decían como, debe ser lento, no sé qué. Y yo pasaba a los Ferrari, a los McLaren, Sí, como sin nada. Que la relación Los gallos no peso-potencia entendían, es increíble. claro, y los gallos no entendían, y cómo este auto puede estar haciendo mejores tiempos que el McLaren P1 no sé qué cuestión, Claro. que tiene 990 caballos, y es como porque si ese buen dobla a 20 y yo doblo a 100, entonces Claro. da lo mismo todo lo que acelere, no es capaz de alcanzarme, po. Claro. Y los pasaba parados, nunca habían dado como con otro auto, y ahí se nota realmente lo que es un Fórmula, porque claro, los Fórmula 3 de acá, que son rápidos y todo, pero no se compara, o sea, es claramente. del cielo a la tierra. Oye, Jorge, y bueno, contemplando todas estas como historias, en el fondo que estamos un poco como haciendo memoria de todo lo que pasó, que básicamente fue como toda una aventura irte como a Europa, ir haciendo esta escalera, ¿cierto? De ir progresando en categoría, después volver a Chile, ir a Costa Rica de repente a correr en estos NASCAR que comentabas. Han sido muchas aventuras, por eso mismo te quiero invitar a jugar un juego. Aventura Motors es el sponsor principal de esta temporada de RPM Racing 5 Podcast Motor, y tenemos un juego que se llama Tu Aventura Motor para que puedas contarnos alguna aventura, alguna historia, anécdota, chascarro que te haya ocurrido en este mundo de las tuercas. Así que quería preguntarte sobre esa historia, pero no te lo voy a hacer tan difícil, para que la pienses un poquito. Vamos a ver estos comerciales y volvemos y te pregunto por tu aventura motor, ¿te parece? Perfecto. RPM Racing 5 Podcast Motor es presentado por Aventura Motors. Si estás buscando cambiar tu automóvil, Aventura Motors es tu mejor opción. Puedes dejar tu auto en parte de pago y seleccionar tu 0 kilómetro de las distintas marcas que comercializa Aventura Motors. Además, desde ahí mismo lo puedes financiar y llevártelo con el seguro automotriz. Además, luego, si necesitas las mantenciones o incluso servicio técnico, en Aventura Motors también encuentras estos servicios. Todas las marcas, sucursales y más información en www.aventuramotors.cl. Saludamos también a Gabuti Corse, donde encuentras todo el equipamiento para el motorsport. Representantes oficiales en Chile de las marcas OMP, Bell, Evo Corse, Oreca y desde ahora también de Endless. Encuentra todo tu equipamiento, zapatillas, buzo, casco, guantes y todo lo necesario para poder competir como piloto profesional en Gabuti Corse. Encuéntralos en su Instagram y en gabuticorse.cl. Agradecemos también a nuestros amigos de Sportcar 390 by Speed Park. Si quieres vivir una experiencia como piloto de las grandes ligas, lo puedes hacer en el mejor kartódromo de Latinoamérica, el Kartódromo Las Perdices, con los mejores karts de arriendos que puedes encontrar. Es Sportcar 390. Puedes vivir una experiencia como piloto donde te entregan tu buzo, tu casco y además podrás medirte en los tiempos en distintas fechas a lo largo del año. Encuentra más información en el Instagram de Sportcar 390. Todos los amantes de las tuercas en algún momento hemos tenido un Hot Wheel, ¿o no? Claro, este juguete ya icónico de autos a escala 1.64 y que nos acompaña también en este RPM Racing 5 Podcast Motor. Ahora continuamos la conversación de tuercas para tuercas. Continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor y estamos conversando con Jorge Vaz, recordado piloto de la Fórmula 3 en Chile, de la Fórmula Abarth en Italia, corrió después acá en la Fórmula Coda Sur en Chile, nos ha contado en el primer bloque todo este periplo por distintas categorías alrededor del mundo, en un tiempo en que probablemente no estábamos tan acostumbrados a ver pilotos nacionales en el extranjero. Y todo esto supone una tremenda aventura, como es la historia que te pedí Jorge, que nos pudieras contar. ¿Alguna anécdota, chascarro, historia, aventura, algo que desclasificar en este RPM Racing 5 Podcast Motor? Sí, tengo la historia de cuando salí campeón de la Fórmula Abarth italiana. ¿Ya? Porque fue un fin de semana caótico. Yo no sé por qué me encantó siempre partir de atrás los campeonatos y terminar ganando. O sea, todos los campeonatos. Todos los campeonatos terminé ganando la última carrera, o haciendo alguna, gracias
La cuestión era darle suspenso. Había que darle suspenso al final del campeonato. Para que... Sí. Entonces, en la Fórmula AR, que al final de la categoría ya éramos como 4 pilotos los que estábamos corriendo constantemente, yo tenía que ganarle a todos los de la Fórmula AR para salir campeón. Y llegamos ese fin de semana con el Negro Álvarez, con mi papá, toda mi familia, Bernales, todo a Monza, que era la última carrera en Monza. Todo el team. Y estábamos ahí, me subo al auto, primer entrenamiento, y me salgo en Ascari y le pego al auto y lo destruí entero. Entero, así lo borré. Pero ¿qué más? Mira, hablamos todo el primer bloque, le tiramos flores a esos autos, lo rico que eran, y él va, y se lo echa. Sí. No, te juro que me bajé del auto, me quería matar. Además que le pegué en Ascari, no sé, le voy a haber pegado al muro como a 180, 170, algo así. Sí. No, era la salida de Ascari ya. ¿Pero qué pasó? ¿Le pusiste mucho? ¿Le pusiste la pata antes de tiempo? ¿Te ganó la ansiedad y aceleraste? La verdad es que ni me acuerdo, pero de hueón yo creo seguramente. Medio la cola y chao. Carrera, primer entrenamiento, estaba un poco como recién saliendo la llovizna, no sé qué. Puta, y le pego a esa cuestión y dije, cagué. Perdí el campeonato, perdí toda la cuestión. Entonces llegamos al pit, ahí con el equipo y todo. Y peor todavía, no tenemos repuestos para arreglarlo. No. Ya, por suerte, Tatus, la fábrica, queda a, no sé, 40 minutos del autódromo. Ya. El mecánico jefe del equipo donde yo estaba corriendo era sobrino de no sé quién en Tatus. Esto era un sábado, estaba todo cerrado. Llamaron. Claro, o sea, mira, te pongamos contexto. O sea, te echáis un auto que no es que vaya 10 de julio a comprar el repuesto, porque abren el sábado hasta las 8 de la noche. O sea, estamos hablando Italia, sábado, un auto que no es Tatus. O sea, quiero el repuesto del Tatus. ¿Dónde? Que ya no se fabrica. Un auto que ya está obsoleto, no se fabrica nada. O sea, no había muchos repuestos tampoco y todo. Y ya, pues, siempre llamamos el sobrino del vecino del amigo que yo conozco a alguien que me puede abrir allá. ¿Ya? Ya, pues abrieron la fábrica, fuimos a buscar al cajón de los recuerdos de la fábrica, encontraron todos los repuestos, al más estilo de mecánico de montage de preparación, se quedaron hasta las 4 de la mañana armando el auto. Esto fue el viernes, perdón. Para entrenar, no pude entrenar el segundo entrenamiento del viernes, y llegué directo a la clasificación. Y clasifiqué, no sé, cuarto en la categoría y sexto en la general. Y perdón, segundo en la categoría y sexto en la general. Y en un auto que tenía que ganar no sabía, adelante, po. No, y en un auto que no sabíais cómo se iba a comportar después de rearmado. O sea, no, ese auto salió a ponerse en la pista, a pisar la pista para la quali. Sí, pues, exacto. Wow. Así que igual anduvo bien en la quali y todo. Puta, y en la carrera, ya, eran hartos autos, estaba medio difuso. Claro. No largué muy bien, quedé como octavo. Puta, y toda la carrera ahí pensando, ya, tengo que pasar a ese hueón, tengo que pasar a ese hueón. Pensando que era Perulo, que era el hueón que me podía ganar. ¿Ya? Y resulta que toda la carrera, el hueón que estaba delante mío no era Perulo, era su compañero de equipo. ¿Y Perulo iba más atrás? Perulo iba más atrás. Porque en la largada no sé qué cagada quedó, y Perulo quedó atrás y quedó este buen adelante. Tú toda la carrera dándole vuelta a que lo tenías adelante y ya lo habéis pasado hace rato. Sí, pues. Entonces yo toda la carrera estresado, ¿a cuánto está? Y el weón de la radio me decía, no, tranquilo, está solamente a un segundo. Y yo, ¿cómo? O sea, estaba más de un segundo, no me acuerdo de los números, pero básicamente pero está muy lejos. Claro, tranquilo, está lejos. Sí, y yo, ¿cómo tranquilo, weón? Tengo que pasarlo.
¿Cachai? Siempre hablando yo del weón de adelante y él hablando del weón de De atrás. que atrás, claro. De que está atrás. Oh. Entonces, nada, pues, la carrera se va así entera. Finalmente paso a este weón, logro pasar Ya. a este weón. Y ahí Mirándolo para atrás y, oye, ¿no eres tú? No me di ni cuenta. No lo veí ni el casco. Sí, po. Pero en el fondo, además que no, porque los dos tenían casco negro, era prácticamente ya. el mismo auto. Y, filo, pasé la carrera muy entretenida, terminé peleando la punta adelante, terminé ganando la carrera Ya. en la categoría, ¿cierto? Ujú. Y si no me equivoco, segundo ponte tú en la general. Y ganando esa carrera te convertías en campeón de la categoría. Me convertía en campeón de la categoría. No absoluto. Ya. No absoluto. Pero de la tuya. Ya estaba ganado el campeonato. Ya. Sí. Pero sí con esa carrera que es segundo en vez de tercero absoluto. Ya, perfecto. Y en el fondo cuando llego, ya después de la carrera y todo, llego y les digo, no, la cagó lo difícil que estuvo, casi no gano y todo. Y todos me quedan mirando como, weón, ¿qué estás hablando? Si tenía que ganar la carrera desde el principio. Y yo, ¿cómo? Sí, pues, si hay segundo atrás de este, no sé qué italiano. Y yo, Otro, nada que ver, que no tenía ninguna opción. no era. Y yo arriesgando la vida para pasarlo, vos, ¿cachai? Claro, lo más loco es que tu ingeniero te decía, mientras más tiempo te decía, te lo decía más contento, y para ti era como que estabais más lejos del que queríais pillar, era como todo lo contrario, una comedia de equivocaciones terrible. Contrario. Por suerte como que nunca entendí muy bien, porque imagínate, después me decían como lo que le pasó a Cena, que cuando le dicen como tranquilo, ya ganaste, onda, ya estáis bien, claro. ándate y chocáis, como cuando ya te sacan de ese estrés, como que te descontrola. Tú te fuiste todo el rato mirando el de adelante que no era, pero te sirvió para ir empujando la carrera, porque si no, probablemente te ibas a quedar más tranqui, y después te pasaban por despistado, no sé, pasaron muchas cosas. Así que heavy. La carrera con menos información y finalmente, bueno, la carrera que me coronó campeón ahí de la Fórmula Ars italiana. Y esa cuestión después, ya pues llegué, todos me felicitaron y todo, y subí y me tocó firmar el libro de Monza. Así que antes del podio hay un libro donde están todos los que han ganado alguna vez una carrera en Monza, da lo mismo la categoría. Buena. Y en ese pasillo antes de llegar como al podio. Puta, y me hicieron firmar y toda la cuestión, y ahí tengo como recuerdos bien borrosos de como de todo ese día. Así llegué, en el fondo gané la categoría, me subí al podio en Monza, también había harta gente, entonces fue como... Pero un circuito mítico, qué bacán. Sí. Bueno, no tenía idea eso de la firma del libro, qué buena que hay un libro de ganadores en Monza y tiene la firma de Jorge Vaz, cáchate. Sí. Oye, ¿qué otro circuito? Bueno, ahora también la de Ites, ¿no? Ites también ganó una carrera en Monza. Sí, ¿y qué circuito recordáis más como que de tus favoritos en Europa? ¿Corriste en Paul Ricard también? Mira, de los circuitos que corrí como conocidos, porque igual corrí algunos que Adria, Imola, bueno, Imola sí es conocido, pero yo creo que el que más me gustó fue Paul Ricard. Sí. Ese circuito es extraordinario. Desde que vais llegando, que es un edificio gigante, precioso, el circuito es como en esas franjas pintadas en el piso. Sí, me acuerdo que se habían como inaugurado recién como esa tecnología de la pintura que te frena un poco. Me acuerdo haber hablado contigo cuando fuiste a Paul Ricard, tú estabas allá y te dije, ¿qué tal lo de la pintura? Me acuerdo perfecto que no sé si hablamos por teléfono, WhatsApp, algo en esa época, que te hablé y te dije, ¿qué tal lo de la pintura? Y me dijiste, güey, es que te frena caleta, es heavy, es loquísimo, porque no es leca, no es nada, es pavimento pintado, que se había inaugurado como hacía poco ese sistema, y me comentabas que efectivamente te frenaba el auto. De hecho, en ese circuito, en Paul Ricard, ahí en la recta de atrás, termina en una curva que es bien rápida.
que para nosotros era en sexta a fondo, sin frenar, o sea, doblaba ya 210, 215, ponte tú, entraba ya a la curva. Obviamente, con la curva, el auto desaceleraba un poco. Terminaba con la cabeza como 20 kilómetros más allá. Pero era impresionante porque si es que no fuera por esa pintura, no habría sido a fondo. Porque tú entrabas ya a la curva, el auto iba para afuera, y estaba la línea blanca del fin de pista, y después venía una franja azul. Ya. Entonces, ibais para afuera, y cuando llegabas a la parte azul, te frenaba. Wow. Entonces no alcanzabas a salirte de la pista. Oh, qué heavy. Y claro, y de hecho, para mí era como contraintuitivo, porque me acuerdo perfecto que el ingeniero me decía, no, si esa curva es a fondo, no podéis no hacerla a fondo. Y yo, pero es que vos me vas a salir de la pista. Sí, me decía, no te vayas a salir. Dale con fe nomás. Confía en la wea. Yo dije, ya, pues, además que eso era lo otro, o sea, te salíais de la pista y daba lo mismo. Porque teníais kilómetros de pavimento para salirte para el otro lado, o sea, no le ibas a pegar a nada. No es como acá en La Serena, que en Guachalalume, que salirte significa terminar en un hoyo al otro lado. Exacto. Entonces fue como, ya, bueno, filo, voy a probar. Y efectivamente era así, po. Pero era como completamente contraintuitivo, porque tú veías el ángulo de la curva, venía ahí en el auto, y decía, esta curva no puede ser a fondo, no puede ser a esta velocidad. Y el auto se agarraba al final, pues. Entonces, sí, efectivamente, ese circuito yo creo que era el más entretenido. Es heavy eso de la fe. Monza tiene otra... Sorry, pero es heavy eso de la fe, como al correr en una curva. Yo ahora estoy corriendo en karting, muy amateurmente, pero estoy corriendo ahí en Sport Car 390. Y sí, pues efectivamente me he ido bajando los tiempos, he ido mejorando mi performance en cuanto a los tiempos, fundamentalmente porque vais teniendo más fe en los pianos, en las salidas de curva, en los neumáticos. O sea, hay curvas en que tú decís, me voy a matar, no me maté. Y así todas las vueltas, porque efectivamente tú sentís que te vayas para afuera. O sea, de verdad que si no confías en el auto, no confías en el piano, no confías en esos neumáticos que efectivamente se agarran y te dejan adentro de la pista, lo normal es terminar allá en los Tech Pro, pero así, 3 más allá. Entonces, es heavy como eso de la confianza, justamente, es ir encontrando el punto exacto del auto. Estoy como comentando esto, no para ti que tú lo tenés súper claro, sino que para poner en contexto a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en este capítulo, cómo finalmente esa comunión entre piloto y auto, de esa confianza de decir, ¿sabéis que mira, lo analizamos con el ingeniero, vimos la pista, sabemos que tenemos el auto y esta cuestión va a doblar? Pero es que ¿cómo? Es que va a doblar, ¿sí? Vamos, démosle con fe, y ahí es donde tenéis que darte cuenta que tenéis que poner toda tu confianza en esos 4 neumáticos que han pegado al piso y en ese circuito que de verdad efectivamente era a fondo. Y eso es lo otro también que yo creo que es difícil de explicarle a alguien que nunca ha corrido, porque, por ejemplo, a mí me pasa que cuando voy en el auto, voy andando, no sé, pues en la calle, en cualquier parte, y veo de repente gente que chocó en una curva, que se pasó una curva, que es como... ¿Cómo? ¿Cómo pasáis en esta curva, cachai? O sea, hay muchas formas, pero en el fondo, o tenéis que venir a una velocidad que claramente estáis... No era. Sí. Que no era. O directamente, no sé, pues, el auto se te fue de trompa y no supiste reaccionar, ¿cachai? Exactamente. Pero en el fondo, como que yo ya, al salirme tantas veces de la pista, al trompearme tantas veces, ¿sabéis cómo reacciona? Tantas veces, al corregir el auto tantas veces, como que tenía un entendimiento mucho más grande de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Por qué? Porque lo he pasado 1.000.000 de veces, po. Sí. Yo he pasado el límite 1.000.000 de veces. En cambio, amigos míos y gente que claro, que no está tan metida en el automovilismo, de repente, esos típicos choques que veía en la Costanera Norte, pues, ¿cachai?
de pelotudos que o sea, ¿cómo te pasáis en esa curva, po? No, yo siempre lo he pensado así, ¿eh? Siempre lo he pensado así, que lamentablemente muchos choques se producen en la calle, se producen porque la gente tuvo por primera vez ese momento límite, ahí, en esa situación, claro, y no supo cómo reaccionar. Afortunadamente, claro, para personas como nosotros que estamos metidos en el tema de las tuercas, de los autos, tú como piloto, en mi caso, por ejemplo, que me toca ir a muchas pistas de prueba y tener cierta probar autos, claro, a probar autos, tener ciertos cursos, ¿cachai? Ahora estar como probando, incursionando en el karting, me da una cierta experiencia como adicional de saber cómo va a reaccionar el auto en ciertas condiciones. Sí me he trompeado, sí me he salido a pista, sí me han pasado, pero claro, porque es parte del entrenamiento. Pero claro, las exigencias en Chile para tener una licencia de conducir, más allá de lo difícil que es hoy día el examen teórico, en la práctica es como vaya para adelante, ande para atrás, estaciónelo y ya está. Entonces, claro, como recomendación a toda la gente, si es que tiene la oportunidad de poder probar su auto en condiciones seguras y controladas, en algún tipo de curso de manejo, ambiente controlado, etcétera, de verdad que es altamente recomendable, porque así va a saber cómo reacciona su propio auto ante condiciones extremas. Muchas veces no sabemos cómo tenemos que reaccionar si se nos cruza algo, imagínate un perro, no sé, uno de repente no sabe si tiene que frenar, si es que tiene que doblar, si es que tiene que seguir derecho, si es que... y esas son decisiones que hay que tomarlas en fracción de segundo, que la experiencia obviamente te lo da. Ahora, ojalá que la experiencia tuya no hubiese sido pegándote en Ascari, en un Tatus, a fondo, romperlo entero. Justamente ya me pegué ahí, pues, entonces ya no me tengo que pegar en la curva, claro, de la Costanera, o sea, de la Costanera Norte. Claro. Igual ¿para qué estamos con cosas? Igual es buena historia para contar, decir yo choqué en Ascari, mira, ¿me cachai esa curva? Ahí me fui yo para afuera. Igual está buena. Bueno, pero choqué en Ascari, choqué en Hermano Rodríguez, también gané en Hermano Rodríguez. Mira. Gané en 3 circuitos de la Fórmula 1. Mira. No, bueno, tuve podio en 3 circuitos de la Fórmula 1. Ya. Mira, Paul Ricard, Hermano Rodríguez y Monza. Mira, ¿viste el currículum acá? Sí, ustedes creen que invito a Jorge Vaz, ¿por qué? Porque hay currículum acá, pues, obviamente. Oye, ¿te acuerdas de tu última carrera? ¿Cuándo fue? ¿En qué auto fue? ¿En qué categoría? ¿Dónde? Porque uno nunca sabe qué va a ser la última, pues. O sea, como que yo creo que igual pensaba que el campeonato iba a seguir, ¿cachai? Como que... No es como... Voy a poner la última carrera. Mi última carrera fue en Codegua, en el Citroën, en el C3. ¿En el Citroën? ¿En el Fórmula? No. Ah, mira. En la TP Race. Ya. Esa fue tu última carrera, sin saber que era tu última carrera. Sin saber que era mi... No, sí, yo creo... No. Lo tenía ahí. No, es que no... Sabía que era una pausa. Claro, pero es que en esa incertidumbre que hablábamos hace un rato sobre como que Codegua, los campeonatos, etcétera, no sabía si es que se iba a seguir corriendo o no. Que heavy, mira, ahí vamos a sumar otro dato más, porque ya la tiramos en el primer bloque, así como, oye, si alguien te invita, correría, y ya, falta la carrera de despedida. No, estoy muy joven para tener carrera de despedida. Igual siempre he pensado que en algún minuto más consolidado y todo, vaya a volverme a alguna categoría de ese estilo, pero algo así, TP Race, algo así, o sea, no voy a volver a la fórmula por ningún motivo. Wait, mira, en este programa tenemos una sección que se dio natural, donde piloto, y lo hacemos fundamentalmente con pilotos, donde pilotos decretan cosas y se les ha cumplido. ¿Ya? Así que, a ver, por ahí, a ver, tírate algo, a ver si es que volvemos a las pistas en alguna cosita. A ver, Jorge Vaz, hoy día, ¿qué podemos decretar para ver si es que se nos cumple en el futuro deportivamente hablando? Ay, qué difícil, weón. No va a ir así muy en la ola, pero me gustaría... Dale. Aquí se han cumplido hasta las cosas más locas. Sí, pues. Mira, yo creo que puedo morir en paz si es que corro en Spa. Mira. Si es que corro algo en Spa. Y puede ser cualquier cosa. No tiene para qué ser una carrera de endurance, ni con un prototipo, ni nada de eso. Claro. O sea, hay categorías, incluso podría ser un GT4, o sea, esa categoría de Porsche. ¿Cómo se llama? La GT4 Cup, GT3 Cup, GT4. Bueno, hay un montón de categorías cliente que en el fondo podéis correr con Porsche y es súper rico auto y circuito increíble. O sea, en ese circuito con lo que corráis, se va a disfrutar. Sí. Así que yo creo que eso
eso es un poco lo que me gustaría. Porque realmente volver a correr como más pro, más profesional, no. Sí. Y el problema del automovilismo, es que es demasiado entretenido y uno se compromete demasiado para hacerlo a media. Claro. Es que eso justamente te quería preguntar, porque en el fondo, mira, ya yo te dije que en este capítulo no íbamos a pasar del tiempo, que estábamos claro que iba a pasar si no hablábamos tanto rato, pero déjame aprovechar estos minutos finales porque también aquí hay un tema. Cuando tú te fuiste a Italia, dejaste congelada una carrera universitaria, punto 1, ¿cierto? Te fuiste a radicar allá, te fuiste a vivir solo a Italia, ¿cierto? Punto 2. Idioma que no conocía nada. Claro, ¿allá qué hacía? ¿Y en el día a día? Entrenaba. Ya. Acondicionamiento físico, todo ese cuento. Sí, es que yo siempre he tenido el problema de que soy pesado, soy grueso de hueso, soy ancho, ¿cachai? Entonces, para mí... De huesito ancho. Soy de huesito ancho, sí. Entonces, para mí siempre llegar a los pesos de piloto me costaba mucho. O sea, yo cuando corría en Italia pesaba 75 kilos. Yeah. Hoy día estoy gordo, pero peso 100, ¿cachai? Yeah. Entonces... siempre he sido bien pesado y me costaba mucho llegar a los pesos. Y yo tenía que pesar menos de 80 kilos para subirme al auto, ¿cachai? Y entre el casco y toda la cuestión eran casi 5 kilos, entonces pesaba 75, pero no comía nada, iba al gimnasio todos los días, en la mañana y en la tarde, y básicamente hacía eso. Y los fines de semana íbamos a simuladores o a circuitos a probar y cosas de ese tipo. A eso quiero llegar, porque en el fondo, carrera congelada en la universidad, radicarte en Italia, solo allá, entrenando y acondicionamiento físico, más lo que tiene que ver con la parte de en pista propiamente tal, correr, cumplir con compromisos, ¿cierto? Que tenéis sponsor, que hay que cumplir con la categoría, que toda la organización, etcétera. Es pega, es bien comprometedor el tema del motorsport, sobre todo para quienes toman esta opción que es irse a correr afuera. Y uno de los motivos por los cuales también como que me alentó a tenerte acá, y nosotros hemos conversado por interno, etcétera, pero yo te decía, Jorge, quiero que esté en el podcast, porque en el fondo hoy día, como hablábamos al principio, estamos como en este otro momento, como que la historia ha sido cíclica, ¿cierto? Antes de ti hubo varios pilotos que corrieron en el extranjero, chilenos en el extranjero. Después cuando tú estabas como un poco solo, eras como el único chileno corriendo en el extranjero. Hoy día se está dando nuevamente esta vuelta cíclica, como te decía, de tener un Nico Pino corriendo en Endurance en Europa y en Estados Unidos, tener al Nico Enviado y Clemente Huerta corriendo en Estados Unidos, acaba de debutar en Estados Unidos también el Agustín Sepúlveda, tenemos el Bruno Miranda que salió subcampeón mundial en la categoría Rotax, en la categoría micro, en Bahrein, con planes de correr fechas del campeonato europeo de karting, y hay decisiones, ¿cachai? O sea, estamos hablando de todos los que nombré, tienen a lo más 18 años, salvo el Nico Pino que tiene 20, ¿cachai? O sea, estamos hablando de toda gente muy joven. Imagínate, Bruno Miranda tiene 10. Entonces, quiero también como entregar ese mensaje de, uno, se puede, obvio, pero dos, que el tema del sacrificio, ¿cachai? Que no hay como retorno sin ese sacrificio de decir, me voy a tener que ir solo, voy a tener que vérmelas allá, voy a tener que comprometerme, voy a tener que dejar cosas atrás, aunque quiera terminar la carrera antes junto con mis compañeros y mi generación, voy a tener que dejarlos atrás nomás porque me voy a atrasar por esto. No es fácil, es esa otra carrera que los pilotos corren y que tienen que saber correrla también porque tiene mucho de cabeza. Sí, y en verdad a mí mucha gente me decía, porque a mí mucha gente me decía como, ay, querís fresco, o sea, te fuiste a ir a Italia a correr en auto y decís que era difícil. Es como, chuta, igual es difícil, o sea, obviamente te vas, no está tu familia, estáis viviendo con el equipo, entrenando constantemente, estáis lejos, estáis en un país donde no conocía a nadie, ¿cachai? Y que lo único que hacía es eso, y igual es duro. Cuando te va mal en una carrera, cuando chocáis en Ascari, claro, yo particularmente para esa fecha estaba con mi familia ya en Cuba, pero de repente habían fechas que te iba mal y estabas desanimado y tenías que igual llegar a este departamento donde vivíais con los mecánicos y con la gente del equipo,
y que no conocías a nadie, que no podías comunicarte muy bien con ellos porque hablaban otro idioma, y son cosas difíciles. Y claro, yo en esa época tenía 23 creo, ya era un poco más grande, pues, pero me imagino cabros más chicos, como el Nico cuando partió, que tenía, no sé, 17 creo que fue la primera vez que se fue a vivir afuera. Es difícil, es súper difícil. Y estáis persiguiendo un sueño que sabéis que no es fácil también. Entonces, efectivamente, y por eso te decía que normalmente las carreras de los pilotos son así, o sea, son súper rápido, porque o le pegáis en ese minuto o ya fue, ¿cachai? Entonces también tampoco podías extenderte para siempre corriendo afuera, porque es duro y es sacrificado, no generáis lazos, no estáis viajando todos los fines de semana, te perdí un montón de cosas por el otro lado. Ahora, la recompensa es absoluta, o sea, esas fechas que yo gané en Monza, esa fecha que yo gané en Paul Ricard, esa fecha que gané en Hermano Rodríguez, esas carreras en Estados Unidos, son momentos, la carrera que gané acá en La Serena, son momentos que obviamente quedan para toda la vida, y también te enseñan que un poco que la vida no es tan fácil, porque tú puedes estar perfecto, estáis preparados, estáis listos para la carrera y todo, y saliste y vais primero y pincháis ruedas. Sí, pueden haber factores externos. Exactamente. Oye, entonces, Jorge, y dentro de este mismo contexto, ¿qué le diríais justamente a estos pilotos, a esta nueva camada de pilotos que ya está explorando irse para afuera a correr, o incluso a los que la están pensando? ¿Cuál sería tu mensaje un poco como voz de la experiencia de piloto que volvió del extranjero? ¿Qué le diríais a estos pilotos sub-20 que están viendo ese camino? Yo creo que es difícil, que es una pega difícil, que aprovechen de que hoy día hay muchos medios y muchas formas de comunicar lo que están haciendo. A mí también lo que me pasaba es que no existían, las redes sociales no estaban tan desarrolladas como ahora. O sea, Instagram llevaba 2 años, 3 años recién, y no era algo que con lo que uno pudiera comunicar, ¿cachai? Era mucho más de tus mismos amigos, no habían como influencers y todo eso. Entonces, que aprovechen eso, que aprovechen de comunicar, de mostrar lo que están haciendo, de que la gente pueda celebrar con ellos los triunfos, de que los pueda apañar cuando no les vaya tan bien, pero obviamente que se la jueguen. O sea, si son oportunidades que son una en miles de millones, y se la tienen que jugar con todo. Y si es que les va bien, filete, y si es que les va mal, bueno, van a quedar las memorias y los aprendizajes. Y son aprendizajes, como te digo, para toda la vida. O sea, la vida es igual que prepararse para una carrera. Y hay veces que voy a hacer todo bien y aún así las cosas no salen, y hay veces que voy a hacer todo mal y ganaste la carrera. Hay veces que no ganaste ninguna carrera y salís campeón de la Fórmula 3. ¿Cómo te pasó? Sí, po. Justamente. Y hay veces que vais perfecto y el auto no falló, como a mí me pasó en Imola, en Italia. Claro. Que iba perfecto, iba segundo, y de repente el auto caput. Wow. Y ahí quedé tirado y vi la carrera desde afuera, siendo que yo estaba en mi, o sea, era de mis mejores carreras. Qué heavy. Pero ¿viste? Con esta como conclusión de que finalmente la vida o las carreras son como la vida misma. Bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo, Jorge. Agradecerte por aceptar la invitación, por estar acá conversando con nosotros de algo que nos apasiona tanto. Qué rico volver a conversar contigo de tuercas, a pesar de que esté alejado hoy día un poco de este mundo del motorsport, pero yo creo que más temprano que tarde te vamos a ver arriba de algún auto, invitado después de este datito ahí, como de esta como indirecta que tiré, si es que te invita a alguien, si no, armándote algún autito, corriendo en Guachagalume en alguna fecha, algo se hará, porque insisto, los pilotos siguen siendo pilotos y el casco y los guantes no se cuelgan del todo, igual ahí, mientras te quede bueno el buzo, estamos al otro lado.
Sí sé que está difícil la misión, pero mientras te quede con el casco por último. O se consigue en equipamiento, da lo mismo. Los guantes van a quedar siempre buenos. Jorge, oye, agradecerte nuevamente por haber estado acá en RPM Racing 5 Podcast Motor. Qué rico conversar contigo y ya tendremos oportunidad para seguir contándonos y recordando historias motorsport, porque, o sea, mira, si es que era por contar todas las historias que nos recordemos de aquella época, este programa ha sido una larga duración, como unas 5 horas más o menos, porque con este señor vaya que compartimos fechas en esta fórmula Nissan, así que sí, hay harta historia, pero ya la dejaremos para algún otro capítulo, una segunda parte, o por último ahí nos juntamos entre nosotros y conversamos con alguna cosita. Para la próxima vez que te toque venir a una carrera acá en Guachalalume. Ahí estaremos, ahí tenemos que organizar algo. Oye, nada, pues, muchas gracias. Y aquí, bueno, Racing 5, como siempre, su casa. Fue muy al pasar lo que lo dijimos, pero tú corriste con los logos de Racing 5 en Italia, en esto que denominamos en su momento la Racing 5 Army. Sí. Así es, habían varios destacados pilotos nacionales en esa escuadra de pilotos. Voy a tirar un pequeño spoiler, solo un pequeño spoiler. Lo voy a decir y no me voy a quedar callado al tiro, pero estamos pensando reeditar ese equipo de pilotos con pilotos emergentes chilenos que a los que podamos apoyar en términos mediáticos para su carrera deportiva. Así es que estamos ahí cocinando a fuego lento ese plan. Hemos ya conversado con algunos pilotos, yo creo que va a ir porque era una buena iniciativa. Y hoy día, como decís tú, hoy día con más difusión, con más redes sociales, con más tecnología alrededor, creo que podemos aportar con un granito de arena para todos aquellos pilotos jóvenes que necesitan proyección, necesitan difusión, y es lo que nosotros por nuestra parte sabemos hacer, así es que ahí capaz que Racing 5 Army vuelva desde las cenizas. Excelente. Todavía me acuerdo de que hice un video para la Racing 5 Army en Paul Ricard. ¿De veras? Mandando un saludo con la bolera de Racing 5, con la bolera de Racing 5 y todo. Sí, pues de veras. Uy, qué cosa. ¿Cuánto tiempo? Corta clip mío. Oh, voy a tener que ya. Si encuentro ese video para ahora. Hola, soy Jorge Vaz, piloto oficial de la Racing 5 Army, y hoy clasifiqué en el circuito de Adria, Italia. Si no, pero por alguna parte tiene que estar. Si no, editamos y sacamos esta parte. No, mira, si no se lo imagina a Jorge Vaz con un par de años menos nomás. Un poco más de pelo y negro, claro, con la bolera naranja. Sí. Si no lo encontramos, se lo imagina, pero ya vamos a estar haciendo, ojalá pronto, eso mismo con nuevas promesas del deporte motor nacional, así que espero que ese plan resulte. Pero quería conversar contigo, quería que contáramos esta historia y quería recordar también ese Racing 5 Army, aprovechar la oportunidad, porque vamos a necesitar de toda la comunidad de Racing 5 para apoyar a estos jóvenes pilotos que vamos a estar convocando para ser parte de este equipo que alguna vez tuvo a Jorge Vaz en sus filas. Excelente. No, muchas gracias, Nico. En verdad, muy grato tu mensaje el otro día, y un poco esta semana he estado recordando viejas anécdotas y ha sido lindo poder recordar una vida pasada, como te digo. Así que eso, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el podcast y por todo el apoyo que siempre le he estado dando a efectivamente a los pilotos y al mundo motor. Así que muchas gracias. Gente, muchas gracias también por llegar hasta el final de este capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify, en ambos en formato video, para que no se lo pierda. Y recuerde que en Spotify también estamos en formato video. Y recuerde que todas las semanas tenemos un nuevo capítulo con un nuevo invitado. Hoy conversó con nosotros Jorge Vaz. Gente, nos vemos. Un abrazo, Jorge, que estés muy bien y seguimos conversando ahí por interno. Un abrazo, cuídate. Igual, Nico. Chao. Chao.